está el periodista y analista de geopolítica internacional. Hablamos con Diego Iturzarri, que está en contacto con nosotros. Diego, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a ustedes, a la producción, al medio telediario, por esta invitación, ¿eh? Muchas gracias. Diego, se plantea nuevamente una situación de carácter internacional y que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que es la geopolítica internacional. Usted es un analista y un periodista reconocido a nivel internacional por este tipo de análisis. Digo, ¿qué opinión se merece de su parte lo que trasciende en estas últimas horas de este conflicto que lo inició Israel en contra de Irán? Digo, ¿qué opinión se merece de su parte? Bueno, podríamos sacar muchas opiniones, ¿no? Y muy ricas desde el punto de vista del análisis, bueno, y muy lamentable desde el punto de vista de las bajas humanas, de la crisis actual, que supuestamente por ahora está en pausa o terminó, veremos, porque no se puede confiar del todo realmente en lo que pueda suceder en un futuro. Bueno, por supuesto mi opinión no va a ser muy consonante con los medios occidentales que sabemos que están en manos de unas pocas élites a nivel mundial y fondos de inversión. Pero claramente, como dijiste vos, el ataque lo inició Israel, primer punto. Eso es muy importante, porque Irán jugó no solo con su capacidad misilística, sino jugó también para moldear un poco en el buen sentido la opinión pública, ¿no? Irán sabía que iba a ocurrir un ataque israelí, se estaba preparando para eso, y cuando sucedió el ataque de Israel, que fue una operación fugaz, una operación, dicen por ahí, rápida como un rayo, que pensaron que iba a desarticular los altos mandos, no solo militares, sino gubernamentales iraníes, lo cual generaría en teoría cierto conflicto y caos interno, porque también en Irán hay oposición al gobierno adentro. Está la Mossad muy infiltrado, por lo menos estaba. Vamos a ver ahora en el transcurso de los días si hay noticias del tema de la Mossad y las infiltraciones. Y bueno, también destruyó cuestiones de mucha importancia militar para los persas. Bueno, esto no sucedió, los persas sí respondieron a pesar de las bajas y comandos militares. Evidentemente está muy organizado el gobierno y bastante cohesionada la sociedad en su conjunto, en general, más allá que hay oposición, pero cuestiones que tengan que ver con Israel y la guerra, claramente esto terminó saliendo del tiro por la culata a Israel porque unió más a la sociedad y unió más al gobierno. Bueno, Irán respondió con una gran capacidad misilística que, bueno, los que siempre documentamos estas cosas sabíamos que la tenía Irán, esta capacidad. Sabíamos que manejaba tecnología hipersónica que ni Israel, ni Europa, ni Estados Unidos maneja, ni la OTAN en su conjunto tiene esta capacidad tecnológica. Y Israel lo mostró con la respuesta que fue contundente como debía ser ante un ataque israelí a miradas de todo el mundo, que eso es lo importante y es clave en todo esto, que todo el mundo sepa que Israel atacó primero. Entonces, Irán tenía todo el derecho, legalmente a nivel internacional, digamos, de Defenderse. defenderse, como, claro, como lo hizo. Y fue muy contundente el ataque, muy contundente, yo creo que sorprendió a todos, y me refiero a los mandos occidentales, porque la capacidad destructiva, misilística de drones que tuvo Irán, con estrategias de mandar colmenas de drones para empezar a agotar un poco la capacidad de escudo antimisiles o antiaérea israelí, que de hecho pasó, se saturó, hubo hackeos de parte de Irán también. Hay videos que se pueden ver en los distintos canales de cómo las propias defensas israelíes terminan, o este famoso escudo de hierro de Iron Dome israelí termina fallando y esos misiles terminan cayendo en el propio Israel. No, fue una sacudida impresionante y lo mismo sucedió después cuando Estados Unidos le tocó atacar y defender a su amigo Israel. Yo creo esto ya es una hipótesis muy personal, es discutible, lo he discutido con otros analistas, que para mí, a mi juicio, Irán sí bajó las guardias cuando sabía que Estados Unidos iba a atacar, porque para mí tardó un poco en reaccionar en las alertas aéreas, porque supuestamente entraron decenas de aviones norteamericanos para bombardear lugares estratégicos nucleares de Irán. Y Irán ahí no reaccionó. Yo creo que necesitaba esa carta para luego también responder con la contundencia que respondió contra la gran base militar que tiene en Qatar Estados Unidos. Y también quedó a nivel internacional la opinión de que, bueno, el que atacó fue Estados Unidos. O sea, que hace Estados Unidos, que está a 20.000 kilómetros de Irán, atacando a Irán. Bueno, listo. Irán respondió como debía y ahí empezaron las negociaciones de paz porque claramente Israel ya estaba sofocado y Estados Unidos no quiere un conflicto que pueda perjudicar a toda la economía mundial en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, y que pueda llegar a desaparecer todas las bases militares que están ahí con el propósito en realidad de defender los intereses anglosionistas de la región. Digo, en tu opinión personal, digo, ¿por qué Rusia
China y Norcorea no han sido tan contundentes con el respaldo a Irán en estas últimas horas, o en consecuencia de este ataque israelí a los iraníes. Y porque desde el punto de vista, digamos, diplomático, digamos, ni Israel ni China, digo, porque Corea está un poquito más lejos, además Corea depende mucho también, creo yo, de lo que ordene Rusia y China, pero sabían que Irán tenía lo necesario para responder a esto, en primer lugar, y desde el punto de vista militar y económico siempre iba a estar la ayuda, ¿no? Eso era indudable porque ni Rusia ni China les conviene que Irán caiga porque es un muro de contención también allí, ¿no? En Medio Oriente. Si la OTAN o el imperio anglo-sionista se quedara con Irán, ya tendría prácticamente toda la región controlada, una región petrolera, ni más ni menos, gasífera, un enclave energético a nivel mundial, y sería no poder detener la expansión esta, que además Putin quiere detener de la OTAN, que ya está peleando una guerra en Ucrania. Yo creo que le salió bien porque, bueno, ahora los últimos acontecimientos se ven. La guerra acabó, Irán quedó bien parado a nivel internacional y ni China ni Rusia fue necesario que se metan, ¿no? Pues si se meten China y Rusia ya es una guerra mundial explícita, declarada, en el cual ya no habría ningún tipo de control de la situación. Y la verdad que la economía china no quiere verse dañada por eso, Rusia no le conviene tampoco. Irán pudo solo con esto y solo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en el Líbano está Hezbollah, tenemos en Yemen los yemeníes también, los hutíes haciendo lo propio. 10. En Golfo Pérsico, en Irak también tenemos milicias armadas, o sea, está todo organizada la resistencia islámica en la región. No hubo ninguna necesidad de un apoyo concreto, es como decir que China entre también en la guerra de Ucrania de forma unilateral. No tiene sentido desde el punto de vista estratégico, me parece a mí, que eso suceda, ¿no? Y siempre cuando digo imperio anglosionista, justamente digo así porque creo que es lo más correcto, ¿no? Este pacto que tiene la monarquía inglesa, en definitiva, con la alta Sí, burguesía financiera para por poder eso. dominar Occidente. O sea, es el anglosionismo que viene dominando de la Revolución Francesa para acá todo Occidente colectivo. Está visto, Diego, digo, de que Estados Unidos, Occidente, ya no es la potencia de la que era hace unos años atrás. Entonces, mi pregunta viene a esto, digo usted que sí hace este tipo de análisis internacionales, de geopolítica internacional. Si Estados Unidos ya no es lo que era antes, ¿hasta cuándo el mundo, o si se quiere Europa o Asia, van a soportar estas intromisiones de Estados Unidos muy lejos de su territorio? Claro, también la pregunta podría ser hasta cuándo la población norteamericana va a soportar lo que está soportando, ¿no? Porque ¿Hasta cuándo? claro, la inflación en dólares es importante, bueno, es un descontrol de ese país, de los casos de tiroteos en las escuelas, en las calles, los casos de la cantidad de drogadictos que hay por la calle, la pobreza, o sea, es un imperio absolutamente en decadencia. O más bien un país, ¿no? Porque el imperio une a Tel Aviv, la City londinense y Nueva York, ¿no es cierto? El imperio es en su conjunto eso, el imperio de banqueros, el imperio del poder oculto, el Estado profundo. Estados Unidos como país está en declive, una deuda absolutamente monstruosa, imposible de pagar, porque claramente los millonarios no van a pagar esa deuda, porque, digamos, podría ser posible si se ponen de acuerdo entre todos las grandes fortunas estadounidenses o sionistas y dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos para pagar esta deuda. No va a pasar, Obviamente. claramente no va a pasar y por lo tanto la caída va a terminar implosionando para mí. Y bueno, el mundo está peleando este poder y resistencia que sucede en el mundo. Está sucediendo en diferentes frentes. Ya Medio Oriente estalló, ahora por ahora hay una paz o una pausa. Tenemos a Ucrania que continúa, pero claramente Rusia tiene una superioridad ya cada vez es enorme, la superioridad que tiene en Ucrania. Es La Unión Europea evidente. está totalmente en decadencia, no tiene energía, por lo tanto, los grandes ganadores a nivel mundial, Rusia siempre va a estar porque tiene energía primero. China no tiene energía, Estados Unidos sí tiene energía como país, habría que ver qué pasa con eso, porque gas tiene y mucho, así que hay que ver qué pasa y los países del Golfo, entre ellos Irán y Venezuela, que todo esto seguramente impacte positivamente a Venezuela porque estas negociaciones entre Chevron y Trump, para que ya de una vez por todas se dejen de molestar a la empresa para que pueda seguir invirtiendo en Venezuela, etcétera, etcétera, yo creo que puede llegar a beneficiar a Venezuela. O sea, esto es una lucha estratégica de ajedrez, en que cada movimiento es muy pensado, especialmente por los líderes del nuevo orden multipolar, ¿no? Porque claramente los líderes occidentales Sí. es un nivel es un fiasco ver los líderes europeos, el crecimiento del fascismo, ver a Trump, es todo un show, la verdad que es patético ver los líderes
del poder occidental, ¿no? Mi última pregunta, Diego, para cerrar esta entrevista. Diego, ¿cómo ves vos, qué análisis hacés, qué reflexión tenés en referencia a la posición que ha tomado el gobierno de la República Argentina en referencia a este conflicto entre Irán e Irak? Y cómo pensás vos que nos ven desde allá? ¿Cómo quedamos parados los argentinos en referencia a esta posición que ha tomado irresponsablemente, si se quiere, el gobierno argentino? Sí, a mí lo que más miedo me da es, no si Irán, yo creo que Irán está haciendo lo que tiene que hacer allá y que no creo se preocupe tanto por Argentina. Sí, lo que me preocupa es la narrativa, porque cuando sucede este tipo de Ujú. cosas es cuando puede llegar a haber un atentado, cuando puede llegar a un atentado de falsa bandera, para culpar a otro, meterle miedo a la población, generar mecanismos de coerción hacia la población y teniendo como excusa a los iraníes, ya ha pasado. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, porque este tipo de gobiernos son capaces de hacer cualquier cosa que uno se imagine, con toda la torpeza que tienen, son capaces igual de hacer este tipo de cosas. Yo creo que los persas no están, ni les importa en este momento lo que pase o no pase en Argentina. Digo, no importa en relación a los intereses mucho más grandes que tienen, ¿no? A nivel diplomático, obvio, estará su embajador acá preocupándose por las cosas, pero a nivel macro, Irán, lo que acaba de hacer, lo acaba de posicionar como la potencia de Medio Oriente, como el que manda en Medio Oriente y como un héroe que ha combatido al imperio que quiso avanzar y no pudo y que lo pudo detener. O sea, esto Irán ha salido muy bien parado, más allá del relato ridículo occidental que ya nos tienen realmente así a todos, ¿no? Con estas noticias fraudulentas, exageradas y haciendo un show. Pero la verdad, lo sabe mucha gente. Y es que Irán ganó esta batalla, que no sé si será una pausa y seguirá. Yo creo que por ahora va a quedarse, no creo que Israel quiera más nada con esto, y la posición de Netanyahu de clara debilidad interna, externa. Yo creo que Netanyahu va a quedar en la basura de la historia, no le pronostico un buen futuro a este señor que ha terminado haciendo de alguna manera el ridículo a nivel mundial y que ha quedado como un cobarde y que creo que las fuentes internas se lo van a hacer cobrar de alguna manera esto, ¿eh? Porque ha causado mucho daño. Gaza todavía continúa, el conflicto de Gaza todavía continúa, Todavía. vamos a ver qué pasa ahí, que eso es Es importante. lamentable la Creo que esto situación. va, es lamentable. El otro día hubo noticias de soldados israelíes heridos y como una noticia que fue un poquito activa, ¿no? Me resultó extraño, como que me da la sensación que puede llegar a haber penetraciones de milicias islámicas ya metiéndose en Gaza y peleando la guerra ahí, sacando a los israelíes. Ojo con eso, porque me da la sensación que ahora viene la resistencia por Gaza, que ahora sí se van a meter en Gaza a hacer lo que hay que hacer. Pero Israel ha quedado muy mal parado a nivel internacional. Rusia y China también tienen todas las cartas para decirle lo que quieran a Israel y a Estados Unidos después del ridículo que han hecho y el daño que han hecho ahí en Medio Oriente. Claro, claro. Diego, te agradezco por el tiempo que dispensaste con nosotros, soy muy amable y bueno, seguramente vamos a estar en contacto, bueno, para lo que siempre seguramente te vamos a molestar, para un aporte, para un análisis internacional, un análisis en geopolítica internacional, como lo es el tuyo, que hablamos que se destaca ese tipo de análisis, Diego, a través de tus redes, Diego en la lucha, y que obviamente es tomado por otras cadenas de noticias en todo el mundo. Así que Diego, te agradezco por el tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias, Oscar. Saludos a vos, a la producción y nos veremos pronto. Chau, chau. Un abrazo grande, chau, chau.